Hola a todos, hoy vamos a destapar una estrategia de inversión que, la verdad, está casi oculta a simple vista. Una que tiene el potencial de superar al mercado de una forma que a muchos les va a sorprender. Vale, vamos al lío. Seguro que a más de uno le ha pasado. Miras tu cartera de inversión, que seguramente tiene un fondo del SP 500, lo típico, y de repente te asalta una duda. ¿Has hecho lo correcto? Lo que todo el mundo dice que hay que hacer. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Si te estás perdiendo parte de la fiesta? Esa pregunta es clave. Es la típica ansiedad del inversor, ¿verdad? Oyes por ahí historias de rentabilidades increíbles y, aunque lo tuyo va bien, va creciendo de forma segura, no puedes evitar pensar que quizás estás jugando en segunda división. A ver, que no se me malinterprete, ¿eh? Los fondos del S&P 500 son una base genial, una roca. Son seguros, están diversificados, son de fiar a largo plazo. Pero ese ritmo tan constante, tan predecible, puede llegar a ser, bueno, un pelín aburrido si lo comparamos con otras cosas que se oyen por ahí. Y esa sensación es la que nos trae aquí hoy. Y si existiera una forma de invertir al alcance de cualquiera que diera un plus de rentabilidad sin tener que hacer locuras de alto riesgo ni, por supuesto, tener información privilegiada, pues la respuesta es bastante sorprendente, la verdad. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el ETF Invesco S&P 500 Momentum, o por su ticker SPMO. Si este nombre no suena de nada, tranquilidad, es normal, porque es de esos que vuelan totalmente por debajo del radar de la mayoría de la gente. La idea que hay detrás del Momentum es que es de una lógica aplastante. Invertir en Momentum es básicamente apostar por los que ya están ganando. La estrategia se basa en algo muy simple. Las acciones a las que les ha ido muy bien últimamente, pues tienden a seguir esa buena racha. No se trata de adivinar el futuro, sino de subirse a la ola que ya existe. Para entender cómo funciona el SPMO, la mejor forma es pensarlo como una liga de fútbol fantástica. Pensemos que el S&P 500 es esa liga, ¿vale? Pues el SPMO no ficha a todos los jugadores. Lo que hace es mirar quién está en racha, quién está metiendo todos los goles ahora mismo y solo mete en su equipo a los 100 mejores. Y lo más importante, cada 6 meses revisa la plantilla y cambia a los que han bajado el ritmo por las nuevas estrellas que se salen. Y aquí se ve clarísima la diferencia. Un fondo normal como el búho te da un trocito de todo el mercado, del equipo al completo. En cambio, el SPMO se centra solo en los jugadores estrella, los que están en racha. No le importa lo grande que sea la empresa, sino cómo lo está haciendo ahora mismo. Bueno, y ahora vamos a lo que seguramente todo el mundo está esperando, los números. ¿Funciona de verdad esta estrategia o es solo teoría? Pues vamos a ver qué dicen los datos. Fijaos, solo en el último año la diferencia es brutal. Un fondo tradicional del S&P 500 ha dado un buen 15%, no está mal. Pero es que el SPMO casi lo ha duplicado, con un 28%. Y esto no es una mejora pequeña, es una diferencia que de verdad puede poner el turbo a los objetivos financieros de cualquiera. Y ojo, que esto no es flor de un día. Si echamos la vista atrás, a los últimos 5 años, la rentabilidad anualizada del SPIMO sigue estando por encima, y por varios puntos. Esa consistencia es lo que demuestra que no es una casualidad, que la estrategia ha aguantado bien en diferentes momentos del mercado. Pero cuidado, antes de que nadie salga corriendo a meter todo su dinero aquí pensando que ha encontrado el santo grial, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, porque ya se sabe, una mayor rentabilidad casi siempre significa un mayor riesgo, y el SPMO no es una excepción. Es la pregunta del millón, ¿no? Si es tan bueno, ¿por qué no está todo el mundo invirtiendo en esto? Pues el truco, o más bien la explicación, está en cómo está montado el fondo y, claro, en los riesgos que conlleva. Vamos a comparar. Empecemos por un fondo estándar, el BO. Sus 10 empresas más grandes suponen más o menos el 39% de toda la cartera. Eso significa que está muy diversificado. El riesgo se reparte entre 500 compañías. Y ahora miremos el SPMO. Ojo al dato. Aquí, solo las 10 primeras empresas ya son más de la mitad del fondo, un 54%. ¿Qué significa esto? Pues que el SPMO hace apuestas mucho más fuertes, mucho más concentradas. Si esas apuestas salen bien, los resultados son espectaculares, claro. Pero si a esas pocas empresas les da por torcerse, el batacazo puede ser mucho más fuerte. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego aquí? Pues primero, más volatilidad. Hay que estar preparado para curvas más pronunciadas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego está el riesgo de concentración, lo que acabamos de ver. El destino del fondo depende de muchas menos empresas. También suele apostar fuerte por sectores de moda, como el tecnológico, lo que lo hace más vulnerable si ese sector se enfría. Y un punto muy importante, la rotación. Este fondo compra y vende acciones mucho más a menudo, y eso, en una cuenta de inversión normal, puede acabar generando más impuestos por las ganancias.
Vale, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la forma inteligente de usar un fondo como el SPMO? La clave, y esto es fundamental, no es cambiarlo todo, es usarlo como un complemento. De verdad, el peor error que se podría cometer sería dejarse llevar por estos números tan buenos y meterlo todo en SPMO. Ir persiguiendo la rentabilidad pasada suele ser la receta perfecta para el desastre. La clave, como en casi todo, es el equilibrio. Una buena forma de verlo es con la analogía del motor y el turbo. Pensemos que un fondo del S&P 500 es el motor fiable de nuestro coche, la base sólida, lo que nos lleva a todas partes. Y el SPMO sería como instalarle un turbo, una pieza más pequeña pero diseñada para dar ese empujón extra de potencia, ese plus de crecimiento. En la práctica, esto podría ser algo así. Mantener, por ejemplo, un 85% de la cartera en ese núcleo estable y diversificado y dedicar un 15% a este impulsor como el SPMO. De esta forma, nos beneficiamos de su potencial de crecimiento, pero sin poner toda la carne en el asador y sin exponer toda la cartera a su volatilidad. Perfecto. Ya hemos visto qué es, cómo funciona, sus pros y sus contras. La pregunta ahora es, ¿cómo se puede integrar esto en una estrategia de inversión de forma sensata y disciplinada? Pues aquí va una posible hoja de ruta. Lo primero, echar un vistazo a la cartera actual. Después, investigar bien el fondo, leerse la letra pequeña para saber dónde se está metiendo el dinero. Luego, decidir qué porcentaje dedicarle, algo sensato, entre un 5 y un 15%, por ejemplo, según el perfil de cada uno. Automatizar las aportaciones ayuda a ser constante y a no pensárselo demasiado. Y por último, revisar la estrategia de vez en cuando, cada trimestre, por ejemplo, pero sin obsesionarse mirando cada día. Se trata de tener un plan y seguirlo. Y al final, todo se reduce a la pregunta clave. ¿Compensa asumir más riesgo a cambio de un potencial de mayor rentabilidad? La verdad es que no hay una respuesta correcta para todo el mundo. Depende de los objetivos, del tiempo que se tenga por delante y, sobre todo, de los nervios de acero para aguantar cuando las cosas se pongan feas. El SPFMO no es ninguna fórmula mágica, pero sí es una herramienta muy potente que, si se usa con cabeza, podría dar un empujón muy interesante en el camino hacia la independencia financiera. La decisión final, como siempre, es personal.